Hablaremos esta noche de algunos diluvios, porque además del diluvio que aparece en las Escrituras, existieron otras tradiciones, en muchos casos anteriores a las hebraicas, que han dado cuenta de lluvias terribles que terminaron con buena parte de lo vivo. Pero no solo aparecen lluvias como catástrofes primigenias, en muchos casos se habla de nevadas, como en el Edda, o tifones o maremotos. De todos modos, contaremos exclusivamente casos de diluvios. Entre los chinos, un espíritu maligno llamado Kung, en un arranque de cólera, rompió de un frentazo una de las columnas que sostenía el cielo. La bóveda celeste cayó sobre la tierra y todas las regiones quedaron inundadas de golpe por unos aguaceros gigantescos. Hay dos mitos antiguos que pueden haber sido antecedentes del diluvio de Génesis. Uno es acadio y el otro griego. El mito acadio era también común entre los sumerios, desde luego, ¿no? Pero en él, la diosa de la sabiduría, Ea, bueno, esta es otra. Ea advirtió al héroe Utnapishtim que los otros dioses, dirigidos por Enlil, habían proyectado un diluvio universal. Le dijo, mira, Utnapishtim, anda con cuidado, abrochate el saco, porque los dioses están planeando un diluvio universal. Ea le recomendó al héroe que construyera un arca. La advertencia de Ea a Utnapishtim tuvo lugar en sueños, que es el mejor lugar para advertir a un héroe de la proximidad de un diluvio. El motivo de Enlil para destruir a la humanidad parece haber sido la omisión de los sacrificios de Año Nuevo. Bueno, también, ¿qué quiere la humanidad? ¿Omitir los sacrificios de Año Nuevo y no ser destruida por un diluvio? Hay gente que realmente no sabe lo que se pesca. Utnapishtim hizo caso y construyó un arca de 6 pisos que tuvo la forma de un cubo. Es una cosa bastante horrible, ¿no? ¿Flota eso? No. Empleó betún para calafatearla. El arca fue construida en 7 días. Así que calcule cómo le habrá salido. Lo vamos haciendo. Sí. Bueno, cuando comenzó a caer la lluvia, Utnapishtim, su familia, los artesanos que habían construido el arca y los ayudantes, además de algunos animales, entraron al arca y Utnapishtim se encargó de cerrar las escotillas. Cuentan que la tormenta fue de tal magnitud que hasta los dioses huyeron aterrados al cielo. Y allí se agazaparon como perros. Y este diluvio duró 7 días. Recuérdese que el bíblico duró 40. Hace tiempo que un investigador inglés, esto fue en el siglo XVII, ¿no?, llamado Burnet, se puso a hacer unos cálculos y llegó a la conclusión de que no había manera de que el diluvio bíblico de 40 días hubiera cubierto la tierra. Burnet demostró que el agua que pudo haber llovido en esos días era insignificante desde el punto de vista pluviométrico. Explicó que toda el agua existente en el planeta era insuficiente para cubrir no ya los más altos picos, sino los más humildes montes. Años más tarde, sus discípulos hicieron el cálculo siguiente. Superficie del planeta, 432 millones de kilómetros cuadrados. Si lloviera toda el agua contenida en la atmósfera, 1.300.000 millones de litros, la Tierra quedaría cubierta con una capa de 3 centímetros de agua. Graves agrega otra dificultad a la historia bíblica. Citemos a Graves, dice: las dimensiones del arca contravienen los principios de la construcción naval. Una nave de 3 pisos, hecha de madera y de 138 metros de longitud, se hubiera roto al más ligero embate de las olas. Pero bueno, volvamos al mito acadio, que es el que estamos glosando. Cuando paró de llover en el 7º día, Utnapishtim salió y miró alrededor y vio una masa de agua limitada por 14 cumbres lejanas. Toda la humanidad se había ahogado.
El arca fue arrastrada por la corriente hasta el monte Nisir, donde Utnapishtim esperó 7 días más. Entonces envió una paloma que, al no encontrar lugar donde posarse, regresó al arca. Después de otros 7 días, lanzó una golondrina que también volvió y finalmente liberó a un cuervo que encontró carroña de la que alimentarse. Las aguas habían bajado. El héroe y los que lo acompañaban salieron del arca, hicieron libaciones, quemaron maderas aromáticas. Los dioses olieron ese aroma y se congregaron alrededor del sacrificio. Ishtar elogió a Utnapishtim por haber salvado a algunos, pero vino a aparecer el propio Enlil, que era el organizador del diluvio, ¿no? Enlil gritó enfurecido que ningún hombre debía escapar a la destrucción. Algunos dioses, entre ellos Ea, tuvieron que explicarle a Enlil que aquel héroe había sido puesto en sobreaviso del diluvio, ya que no toda la existencia debía desaparecer. Enlil, resignado, debió conformarse con un castigo incompleto. El mito griego cuenta que Zeus se había enojado por el canibalismo de los pelasgos. Entonces desencadenó un diluvio sobre la tierra con el propósito de exterminarlo todo. Bien. Deucalión, el rey Deucalión, fue advertido por su padre Prometeo y entonces construyó un arca y se guardó en ella con su esposa Pirra. Cuando la lluvia cayó, todos parecían haber desaparecido, salvo Deucalión y Pirra. Pirra quiere decir rubia también en griego, ¿no? El arca flotó 9 días hasta que las aguas menguaron. Entonces fue a posarse sobre el monte Parnaso, o según dicen algunos, en el monte Etna, o según dicen otros, en el monte Athos. Cuando desembarcaron sanos y salvos Deucalión y Pirra, ofrecieron un sacrificio a Zeus y se acercaron a orar al templo de la diosa Temis. Suplicaron que la humanidad volviera a la vida. Zeus, enternecido, escuchó la súplica y envió a Hermes y a Temis para asegurarles que cualquier petición que hiciera les sería concedida. Y Temis les dijo casi de modo oracular, ¿no? Arrojad detrás de vosotros los huesos de vuestra madre. Como Deucalión y Pirra habían perdido a sus madres y de ningún modo podían andar con sus huesos ante semejante desastre, intuyeron que la diosa estaba usando una metáfora y que se refería a la madre tierra, cuyos huesos podrían ser las piedras. Entonces agarraron algunas piedras y las lanzaron tras de sí por encima del hombro. Esas piedras se convirtieron en hombres o mujeres, según las hubiese arrojado Deucalión o Pirra, y de ese modo la humanidad quedó restablecida. Digamos, para terminar, que el diluvio fue de poca utilidad. Parece que algunos pelasgos habían logrado eludir el castigo de Zeus, si se habían salvado, escondidos en las mayores alturas del monte Parnaso. Cuentan que cuando supieron que Zeus había posibilitado la regeneración del mundo, reanudaron rápidamente la antropofagia que había provocado su enojo. Así que la maldad continuó imperando sobre las naciones y es más fácil creer en lluvias ecuménicas que tapan las cordilleras que en muchedumbres bondadosas que renuncian al crimen y al pillaje. Vamos a escuchar ahora el tango que se llama Ventarrón.